Bienvenidos a todos ustedes a este video tutorial en el cual vamos a explicar un instrumento de medición muy importante para el tema de soporte técnico. Esta herramienta es indispensable para todo lo que tiene que ver con mediciones de diferentes magnitudes eléctricas y electrónicas. Vamos a comenzar a explicar cada una de las escalas y vamos a dar un ejemplo sobre el uso de cada una de ellas. Comencemos. La que estoy señalando es la escala de voltaje alterno. ¿Qué es voltaje alterno? De acuerdo a los conceptos básicos que ustedes tienen de electricidad y electrónica, nos referimos a un flujo de electrones que cambia de polaridad en una frecuencia de tiempo. Normalmente se representa con una onda sinusoidal. Por eso la escala del multímetro trae una V y trae nuestra onda sinusoidal. O sea, es una manera bastante sencilla de que usted identifique en qué escala del multímetro va a ser la medición. Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes desean hacer la medición de una toma de corriente, tienen que ubicar la escala del multímetro cerca al voltaje más aproximado a la medición que usted va a realizar. Normalmente el voltaje de una toma de corriente es de entre 115 a 120 voltios alternos. Hay que escoger la escala más aproximada por encima del valor que vamos a hacer la medición. Entonces, en este caso, usaríamos la escala de 200 voltios alternos. La siguiente escala que vamos a analizar es la escala de voltaje directo o VDC, que es la siguiente escala. Esta escala va desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios directos. Todos los multímetros tienen diferentes escalas, no todos son iguales, pero en esencia simplemente hay que analizar qué es lo que usted necesita medir y escoger la escala de acuerdo a la medición que usted va a realizar. Entonces, tenemos 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Un ejemplo muy sencillo para hacer este tipo de mediciones. Ustedes en un capítulo anterior del curso vieron lo que es una fuente de alimentación de un equipo de cómputo, en la cual le entra un voltaje alterno y las salidas son voltaje directo. Normalmente las salidas de una fuente de alimentación son más 5, menos 5, más 12, menos 12, más 3.3 voltios. Si ustedes se hacen la medición de la salida de 12 voltios de una fuente de alimentación, escogería la escala más aproximada. En este caso sería la escala de 20 voltios DC. Y así con las diferentes escalas, mediciones que aparecen dentro del rango de esa medición de voltaje. Bueno, ahora vamos a analizar otra escala que está representada con el signo ohm. Ahí nos referimos a resistencias. Entonces, en este rango de escalas usted va a poder hacer mediciones de diferentes resistencias electrónicas. Previamente ustedes tienen los conocimientos de cómo hacer la medición de una resistencia. Recuerden, las resistencias tienen unas franjas con las cuales ustedes calculan el valor óhmico. Y de acuerdo a ese valor óhmico, usted escoge el rango que desea usted medir. En este caso, en el multímetro nos aparecen los siguientes rangos: 20 megaohmios, 2 megaohmios, 20 kiloohmios, 2 kiloohmios, 200 ohmios. Entonces, de acuerdo al valor que usted desee medir, va a ubicar la escala del multímetro de acuerdo a lo que usted necesita. Previamente tiene que saber usted la medición y el dato del valor de ohmiaje de la resistencia que usted está mirando. Bueno, seguimos con otra escala. La escala de temperatura, grados centígrados. Muchos multímetros traen este tipo de escalas. Estas escalas son muy importantes para ver la temperatura ambiente del sitio donde, por ejemplo, si usted va a montar un centro de cómputo en una empresa, usted tiene que calcular el sitio donde va a colocar los servidores. Esos sitios tienen que tener una temperatura para que los equipos no se recalienten. Entonces, el multímetro pues tiene esta herramienta bastante sencilla, el cual nos va a dar el dato de la temperatura ambiente en la cual se encuentran los equipos. De acuerdo al manual técnico de cada dispositivo, sea un servidor, sea un router, sea un switch, sea el componente electrónico que sea, tiene un rango de temperatura.
En el tema de mantenimiento de equipos de cómputo, especialmente en el mantenimiento preventivo, algo que es muy importante es analizar la temperatura en la cual nuestro equipo de cómputo está trabajando. Porque la temperatura cuando es demasiado alta, el equipo se recalienta, empieza a fallar, empieza a tener bloqueos. Entonces, de acuerdo a los parámetros técnicos del procesador, usted puede analizar qué es lo máximo que puede soportar en temperatura el procesador. Podemos utilizar el multímetro, conectar el sensor que trae el multímetro y acercarlo donde está el procesador. Y ahí aproximadamente nos va a dar una temperatura. Si está muy alta, pues podemos diagnosticar que hay un problema de pronto en el sistema de refrigeración del procesador. Entonces, como ven, esa escala es bastante importante. Bueno, la siguiente escala que vamos a analizar acá es la escala de corriente alterna. Corriente alterna. La corriente alterna siempre se representa, en el caso de los multímetros, con una A mayúscula y nuestra onda sinusoidal. Entonces, en el caso de nuestro multímetro, aquí nos aparece medición de 2 miliamperios alternos, 200 miliamperios alternos, 20 amperios alternos. Entonces, la corriente es una magnitud muy grande. Entonces, hay multímetros que son especializados para hacer mediciones en los sistemas eléctricos en las entradas de las casas o en sistemas UPS. Este tipo de multímetros, la mayoría traen una pinza en la parte de encima, en la cual, ¿qué es lo que hace ese multímetro? Usted lo acerca a los cables de alta tensión, con base al campo magnético que genera los cables, pues nos va a dar una medición de los amperios. ¿Listo? Pero pues en el tema de soporte de equipos de cómputo, las corrientes que vamos a manejar no son muy altas. Entonces, el rango va desde 2 miliamperios alternos hasta 20 amperios alternos. Bueno, ahora vamos a ver la contraparte. Entonces, si hablamos ya de corriente alterna, vamos a hablar de corriente directa. Jóvenes, no hay que confundir nunca voltaje, corriente y potencia. ¿Listo? Todo circula por el mismo lado, pero son magnitudes totalmente diferentes. Bueno, entonces vamos a hablar de corriente directa. En el caso de nuestro multímetro, está señalizado con una A mayúscula y este símbolo que nos indica que es corriente constante. ¿Listo? Bueno, en algunos multímetros nos aparece esta escala como VDC, que es lo mismo, ¿vale? Nos aparecen los siguientes rangos: 20 amperios directos, 200 miliamperios directos y 2 miliamperios directos. Entonces, nos sirve para hacer mediciones en circuitos eléctricos y electrónicos. Los computadores, portátiles, equipos electrónicos que utilizamos a nivel de tecnología, el consumo de corriente normalmente es muy bajito. Entonces, vamos a utilizar escalas por este rango. La siguiente escala que vamos a analizar en este instante es la escala para hacer mediciones de continuidad. Entonces, yo ubico el multímetro en esta sección y aquí nos aparece el símbolo electrónico de un diodo rectificador. Entonces, esta escala, ¿para qué nos sirve? Es una de las más utilizadas. Nos sirve para hacer mediciones, obviamente de diodos, porque para eso trae el símbolo de diodos. Recuerden que un diodo lo que hace es permitir el paso de la corriente en un solo sentido, de acuerdo a cómo esté polarizado. Entonces, acá hacemos mediciones de diferentes tipos de diodos. Y también acá se ven como unas ondas, ¿cierto?, sonoras, que indica que eso es un tono audible. El tono audible, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que cada vez que nosotros conectemos el multímetro y estemos haciendo mediciones, un ejemplo específico, un fusible. Ustedes saben que un fusible lo que hace es permitir el paso de la corriente hasta cierto punto, el cual cuando se calienta mucho, pues se rompe el fusible y evita que haya un daño mayor en un circuito electrónico. Si usted desea saber que ese fusible esté en buen estado, lo ubica en esta escala, ¿sí? Hace la respectiva medición sobre el fusible y si el multímetro emite un tono audible, significa que el diodo está conduciendo, o sea que hay continuidad. Bueno, entonces es una de las escalas supremamente importantes dentro de nuestro proceso de reparación, de servicio técnico de cualquier equipo electrónico. Bueno, nos falta ahora la siguiente escala que ustedes ven acá, que dice HFE. Entonces, la escala HFE, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para medir un factor que se denomina la ganancia en los transistores. Entonces, en el caso de este multímetro, hablamos de dos tipos de transistores. Un transistor que se denomina NPN
y otro que se denomina PNP, que son transistores bipolares. Estos dos tipos de transistores son los que podemos medir con este multímetro. Entonces, ubicamos el multímetro en la escala HFE, ubicamos el transistor acá en este pequeño socket que les estoy mostrando, y de acuerdo a la medición que nos da el multímetro podemos dar un diagnóstico asertivo si está en buen estado o está en mal estado nuestro transistor. Entonces es una escala bastante importante también. Y por último, otra escala que es fundamental acá en el tema del uso de multímetro, en este caso nos trae este símbolo que es para medir capacitancia o condensadores. ¿Listo? Entonces igual, todos los condensadores tienen tres valores importantes, un valor en voltios, un valor en capacitancia sería en microfaradios o en faradios, ¿cierto? Y un valor en temperatura. Entonces, si yo voy a hacer una medición de algún componente de este índole, simplemente miro qué tipo de condensador es el que yo quiero revisar, lo ubico acá en este socket donde está el condensador, ¿cierto? Y la escala lo ubico de acuerdo al valor de ese componente. De acuerdo a esa medición, aquí la pantalla me va a hacer una medición. ¿Qué hace el multímetro? Envía una pequeña corriente al condensador, ¿sí? Hace que él la descarga y con base a eso, él va a decir si está en buen estado o está en mal estado. Bueno, ahora vamos a analizar cómo vamos a conectar los dos cables principales para que ustedes puedan hacer ese tipo de mediciones y pues les voy a dar dos ejemplos básicos para que los puedan utilizar. Entonces recordemos, acá el multímetro trae 4 conectores. Estos 4 conectores, de acuerdo a lo que usted va a realizar la medición, pues tiene que ubicar los cables. Sabemos que el cable rojo siempre va a ser el positivo y el cable negro va a ser el negativo. El multímetro tiene un conector que se denomina común, que quiere decir que es el cable que es común a todas las mediciones. Normalmente es el cable negro. Entonces, ¿qué hace usted? Simplemente lo va a conectar acá. ¿Ok? No va a tener nunca ningún inconveniente en ese cable. O sea, siempre ese es el primero que tiene que conectar. ¿Cómo? Bueno, ahora el cable rojo positivo, ¿cierto? Este cable es el que vamos a conectar en diferentes sitios de acuerdo al multímetro, ¿vale? Y de acuerdo a las mediciones que usted va a realizar. Si usted va a hacer mediciones de voltaje, ohmios, frecuencia o temperatura, que son las escalas que nos aparece acá, vamos a conectar el cable rojo al multímetro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, suponiendo que vamos a hacer la medición de una toma de corriente. Entonces ubicamos así el multímetro, escogemos la escala más aproximada, que sería la de 200 voltios alternos, ¿cierto? Y haríamos la medición en una toma de corriente sin ningún inconveniente. Bueno, después de realizar esto, si usted nota acá, aquí nos sale en el multímetro, la pantalla es 0.02 porque no tiene ningún dato. Si hacemos la medición en nuestra toma, aquí nos debería aparecer 115 voltios alternos. ¿Listo? Otro ejemplo para que tengan bien claro el tema de continuidad. Vamos a hacer la medición acá en continuidad, ¿cierto? Suponiendo un fusible. Entonces, yo al hacer la medición, si ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? Una de las dos puntas del multímetro se genera un tono audible. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, significa que hay paso continuidad. Esta escala es muy importante, la pueden utilizar muchísimo para análisis de pista, análisis de circuitos electrónicos, mediciones de transistores, o sea, es fundamental para encontrar cortos dentro de un circuito electrónico. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a analizar los dos conectores que nos faltan acá. Si desconectamos el cable rojo positivo y lo vamos a conectar aquí donde dice MA, estamos hablando de mediciones de corriente en miliamperios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la escala del multímetro donde vamos a encontrar los miliamperios. Entonces, acá en esta escala dice 2 miliamperios. Entonces, en un circuito hago la medición respectiva de la corriente. Recuerden que la corriente en un circuito se mide en serie. ¿Listo? Siempre hay que levantar uno de los terminales, sea de una resistencia, un transistor o cualquier componente electrónico, coloca usted su multímetro en serie y él nos va a dar acá el dato respectivo de la corriente que está pasando por ese componente. ¿Listo? Y la otra escala que aparece en la parte superior del multímetro dice A, que es lo mismo. Ya sabemos que A representa la corriente, pero aquí vamos a hacer mediciones en amperios, o sea, corrientes superiores
a 1 amperio, de 1 amperio hasta el rango que tiene este multímetro. El multímetro, en este caso, tiene un rango de 20 amperios. Entonces, este cable exclusivamente lo haríamos para ese tipo de mediciones. Como esto es una magnitud bastante alta, la corriente es muy grande, en equipos de cómputo electrónicos no creo que utilicen ustedes esta escala. De pronto en UPS o en equipos que consuman muchísima corriente harían ese tipo de mediciones. Normalmente las que vamos a utilizar siempre son estas escalas y la de corriente en miliamperios. Por último, quiero recordarles que el multímetro, cuando yo lo ubico en cualquier escala de resistencia, este 1 no significa ningún valor numérico. ¿Listo? Este 1 significa que si hacemos una medición y nos aparece este 1, que la medición que estamos realizando nosotros, el multímetro está muy arriba de ese dato. Entonces aquí no nos sale ningún dato aproximado. ¿Listo? Ya cuando nos sale acá y unimos las puntas de multímetros, el 0.00 significa que el multímetro está listo para tomar el rango de medición, sea de voltaje alterno, voltaje continuo o otra magnitud para este tipo de herramientas. Entonces, como ven ustedes, esta es la mano derecha para cualquier persona que se dedique al tema de soporte técnico, mantenimiento de equipos de